Gracias, Señor. ¿Sabéis cuántas veces en el libro de Juan sale la palabra o sale la confesión de boca de Jesús de yo soy la salvación? 7 veces. 7, sí. Y de las 7, esta que vamos a estudiar hoy es la 6ª. Acordaros que ya hemos visto la primera que Jesús habla, dice yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Hoy yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la última confesión que dice, yo soy la vid verdadera. No, sí. Es la declaración de la deidad salvadora de Jesucristo. Es la 6ª declaración de la deidad salvadora de Jesucristo. Dios viene a salvar a este mundo. Es lo que significa la palabra Jesús. Dios entre nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios viene a salvarnos. Y Jesús lo expresa mediante estas palabras. Porque en Éxodo, capítulo 3 y versículo 14, podemos leer Éxodo, capítulo 3 y versículo 14. Ya lo tenéis ahí, pero yo quiero buscarlo también. Y versículo Éxodo 3 y versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Esta es la declaración de Dios, del nombre de Dios. Yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Este es el nombre que Dios le dio a Moisés para dárselo al pueblo. Era la revelación que había en aquel momento. Cristo, como tiene deidad a la misma altura que el Padre, porque es Dios, Él tiene la deidad del Padre, podemos leer en Juan 18:5, cuando van a apresarlo, ahí va Judas, y van todos, y pregunta Jesús, ¿y a quién buscáis? Juan, capítulo 18 y versículo 5. Y Jesús le pregunta, ¿a quién buscáis? Y le respondieron, a Jesús Nazareno. Y Jesús le dijo, yo soy. Esa declaración fue tan tremenda en aquel momento, que estaba entre ellos Judas y el que lo entregaba. Cuando les dijo yo soy, en el versículo 6, retrocedieron y cayeron al suelo, delante de la presencia de Jesús. Muchas veces muchos habían estado en la presencia de Jesús y nunca habían caído de esta forma. Pero la palabra yo soy, cuando él contestó, estaba demostrándole a los judíos que él era el Dios, el verdadero, el Salvador, Dios entre nosotros. El que venía a redimir, el que venía a perdonar, el que venía a salvar. Aquel Dios de Moisés se había hecho carne en Jesucristo. Y este Dios de Moisés era el que yo soy. Estaba haciendo esa declaración poderosa que los guerreros, los soldados no pudieron sostenerse en pie. Entonces vemos que después de estas declaraciones que hizo Jesús, que yo soy el pan, etcétera, 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 Él es el camino. Hoy solo vamos a hablar del camino.
Porque más vale que vayamos despacio, que entendamos bien el mensaje y que nos llevemos el mensaje de la Biblia correctamente. No tenemos ninguna prisa por acabar el libro de Juan, sino lo que tenemos prisa es por entender, palabra por palabra, la idea que Dios expresa para nosotros. Amén. Jesús es el camino, no es cualquier camino, es el camino adecuado, Amén. es el único camino, Amén. es el verdadero, es el camino que no tiene ningún desvío. Esto es muy importante entenderlo, porque hay otros Jesús que no llegan a ser este camino, sino que necesitan la ayuda de otras cosas para llegar a ser el camino. Pero Jesús en ningún momento dijo que se necesitaba otra ayuda que no fuese su única presencia, su única persona. Él era el camino. ¿Eh? Pensar que este camino que Adán rompió por medio del pecado. Adán y Dios tenían una comunión íntima en el huerto del Edén. En lo más profundo de la santidad de Dios, ahí estaba Adán, porque era inocente, porque era sin pecado, porque en él no había malicia. Pero cuando él pecó, corazón de mantequilla pecó, pues resultó que rompió ese camino que había entre el hombre. Hubo una separación grandísima, pues porque el pecado no puede convivir con la santidad de Dios. La oscuridad y la luz son dos cosas opuestas. Donde hay luz, no hay oscuridad. Y donde está oscuro es porque no hay luz. La oscuridad no es otra cosa que la ausencia de luz. Así que este camino que Caín rompió, resulta que Adán rompió, Caín lo quiso restituir mediante las religiones. Él inventó las religiones. La primera religión, la de lechugas y tomates, mi esfuerzo. Mientras que Abel se presentaba a Dios mediante la fe, él trajo de lo mejor de los corderos, el más gordo, el más precioso, para ofrecérselo a Dios. En simbología de aquel cordero que iba a venir, Caín se presenta con lo mejor que tiene de su cultivo, de lo que porque él es un hortelano, él es el que trabaja la tierra, y viene a Dios cargado con una cesta de tomates preciosos y lechugas y pimientos. Dios mira el esfuerzo, el sacrificio de Caín, y no le es grato. Porque Caín le estaba diciendo a Dios: tú tienes la obligación de mirarme porque yo vengo con mi esfuerzo. Yo vengo con el esfuerzo de mi trabajo. Esto durante muchos años, muchas religiones lo han llevado a cabo, lo han llevado a término. ¿Os acordáis aquella frase de voy a comprar un trocito de cielo? Quiero comprar un trocito de cielo, daré mi casa a la iglesia, porque así me compraré un trocito de cielo, o haré un monasterio, o haré un orfanato para los mendigos, para los huérfanos, o cualquier cosa que el hombre se cree que tiene derecho a acercarse a Dios mediante su esfuerzo. Fue lo que creó Caín. Él quiso unir este camino que se había roto mediante las religiones. Pero Dios preparó el camino, el verdadero camino. Desde ese mismo momento hasta que llegara el Mesías. ¿Y qué hizo Dios? Vistió a Adán. Adán y Eva estaban desnudos delante de Dios. Se habían tapado con unas hojas de higuera, porque en aquel momento se les abrió los ojos
y se dieron cuenta que estaban en pecado. Que algo había pasado en ellos, que ya no eran los mismos, que necesitaban taparse sus vergüenzas. Las vergüenzas es símbolo de la mente pecaminosa del hombre. Entonces taparon sus vergüenzas con lo primero que cogieron, las hojas de higuera. Por eso sabemos que el fruto prohibido era el higo, porque es donde ellos estaban, ahí abajo, donde ellos comieron y donde se les abrieron los ojos al momento. Y tuvieron vergüenza y se taparon y se ocultaron de Dios. Dios los maldijo, Dios les dio el castigo que merecían por su pecado, pero luego hizo un acto de misericordia, los vistió, les tapó su pecado. ¿Y cómo lo hizo esto? Mediante pieles de animales. Génesis capítulo 3 y versículo 21. Vamos a ver cómo Dios mismo fue el que hizo el primer sacrificio. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. No es que llevaran una vaca a cuestas y le tuvieran que dar de comer. No es que llevaran un cordero tapado y envuelto y el cordero y ellos toman un poquito de hierba. No, es que el cordero tuvo que morir. Es que esos animales tuvieron que morir para ofrecer su piel. Y su piel fue la que sirvió para tapar a Adán y Eva. Esto es muestra de la fe, de aquello que iba a venir. Es una sombra de lo que más tarde vino con Jesús. Hasta que llegó el Cordero que limpia el pecado del mundo. Juan capítulo 1 y versículo 29. ¿Os acordáis que lo hemos estudiado esto ya en Juan? He aquí el Cordero de Dios. Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No lo tapa. Esta es la diferencia entre aquellos corderos que Dios había matado para tapar el pecado de Adán y de Eva, con este Jesús que viene a borrar, a eliminar el pecado. Todos hemos visto muchos anuncios en la tele de los superdetergentes. Compra el detergente X que con poco esfuerzo hace desaparecer todas las manchas de la ropa. Cuando uno va a tender, ¡pim!, allí está la mancha que no se ha acabado de ir y que uno tiene que frotar y frotar, etcétera, etcétera. Eso es un poquito tapar el pecado. Pero Jesús, con su sacrificio en la cruz, lo borró, lo eliminó. Es como si nunca hubiese ocurrido. Es como si Adán nunca hubiese desobedecido a Dios. Es como si yo nunca hubiera cometido ningún pecado delante de Dios. Mi memoria me dice que he pecado. Mi cuerpo me dice que he pecado. Mis circunstancias me dicen que he pecado. Pero Dios nos ve a través del sacrificio de su Hijo. Esto es importante que lo entendamos. Porque todos creemos, y en el mundo sobre todo, se cree que Dios está mirando a toda la gente. Está mirando y claro, aquí va a haber un terremoto. Ay, 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 voy a poner la mano, no vaya a ser que mueran 4. Uy, 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 no, no, no. Aquel que accidente de coche, voy a poner la mano para que no mueran 5. Uy, 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 un avión que va a caer y voy a poner mi mano para que no caiga. Y ese es el Dios que se cree este mundo que es así. Pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios resulta que está en el mundo y nos da a cada uno conforme a nuestras obras. ¿Y os acordáis cuál es la paga del pecado? La muerte. Entonces, cuando la gente dice: ¿y por qué Dios ha permitido que este avión cayera, que este terremoto ocurriera, que tantas personas murieran? Porque la gente
tiene lo que ha cosechado. Aquello que sembrares, eso cosecharás. Y si tú cosechas pecado, tienes que recoger la muerte. Así es. Pero si tú te encuentras con Jesús, por eso dice, yo soy el camino. Es importante que entendamos el término, yo soy el camino, no hay otro. Es el único, el verdadero, el fiel, el que nos lleva a Dios. Cuando uno llega a Jesús, Él tapa el pecado del mundo. Y aquí el Cordero de Dios que quita, lo elimina, lo borra, lo hace desaparecer el pecado. ¿Y cómo lo hizo? Todos lo sabemos, ¿no? Cuando murió en la cruz. Pero vamos a leer en Hebreos, capítulo 9 y versículo 26, porque Hebreos es un libro precioso, por eso quiero empezar a estudiarlo todos juntos, porque vamos a ver las grandezas de Jesús que están en Hebreos. De otra manera, hablando Jesús mismo, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. ¿Por qué? Porque ha habido muchos pecados. Fulanito pecó, el otro pecó, otro pecó, todo el mundo ha pecado. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado una sola vez. Una sola vez. A Jesús no hay que crucificarlo cada semana. Para nuestros amigos los católicos que van a hacer la misa, tienen que entenderlo. Hacer la misa es el sacrificio por los vivos y los muertos. Vuelven a sacrificar a Jesús domingo tras domingo. Y Jesús murió una sola vez. No necesitan morir cada domingo. Su sangre tiene tanto poder que borra el pecado del mundo. No hay nada más poderoso en este mundo que la sangre de Cristo. Por eso repito lo que tantas veces os he hablado. La sangre de Cristo no es un amuleto. Que la sangre de Cristo te cubra no es un amuleto. La sangre de Cristo tiene más poder que cubrir a una persona. Menos cubrir un coche o cubrir una casa. Eso es hechicería. Para eso tenemos la confianza, la fe en nuestro Dios que cuida todo lo nuestro. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esas son las promesas de Dios, y sus promesas son sí y amén. La sangre de Cristo es para cuando un pecador quiere arrepentirse, la encuentre fresquita, la encuentre viva y le quite el pecado del fin. Eso no hay nadie más que lo pueda hacer. Por eso yo soy el amén. Y este camino que es Jesús, resulta que tiene, aquí he puesto 4 puntos que tiene este camino. Y el primer punto es el camino de salvación para llegar al Padre. Es el camino de salvación. No hay otro método. Acordaros de lo que hizo Caín. Yo vine con mis tomates y mi lechuga. No hay otro método. Ahora estamos en el camino de Santiago, que ha empezado hace unos meses, y la gente va andando desde aquí hasta Santiago de Compostela, haciendo un camino que para ellos creen que Dios les va a escuchar. Porque claro, tienen que hacer casi no sé cuántos kilómetros, pero son 1000 kilómetros caminando desde el Mediterráneo hasta el Atlántico, hasta Santiago de Compostela, y van a ir caminando por veredas, van a ir caminando por caminos, van a ir caminando para llegar hasta allí. Y muchos se creen que Dios tiene la obligación de escucharles. Y Dios no escucha esas cosas.
ese esfuerzo de humanos, Dios no lo escucha, porque Dios escucha la fe. Y la fe en una sola persona, en Jesús. Amén. Es lo único que escucha Dios. Por eso nuestras oraciones van al Padre. ¿En nombre de quién? De Jesús. La semana que viene o la otra hablaremos de este tema, porque nos sale aquí en Juan: todo lo que pidiereis en mi nombre os lo daré. No en otro nombre, no en concepto de otra persona o de otro Dios, sino en el nombre de Jesús, el único. Y ese camino de salvación, que yo he puesto ahí, el camino de salvación, tiene varios subpuntos. El primero es: Dios mostró el camino a Abraham. Vamos a ver cómo esta salvación desde el principio nos llega a nosotros. Y lo hizo mediante la fe. La fe en Dios. Génesis, capítulo 15 y versículo 6. Un versículo muy famoso. Génesis 15, 6. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. El camino de la fe, que hasta ese momento Dios no lo había vislumbrado del todo. Se acercaban a Dios mediante el sacrificio de un animal. Se acercaban a Dios como Dios le había enseñado a Adán, como después le había enseñado a Abel, como después le había enseñado a Seth, hijos de Adán y Eva, donde empezaron a buscar a Dios. Y así, el camino del sacrificio de un animal para acercarse a Dios. Pero a través de Abraham, Dios, aparte de acercarse con un animal para quitar el pecado, para tapar el pecado, mejor dicho, incluye la fe. Algo muy necesario para acercarse a Dios. Si todos los que estáis aquí oráis al Señor, cuando vosotros oráis, creéis que existe, creéis que está ahí, creéis que os escucha. Eso es fe. Porque si no, oras al viento, hablas con las arenas, dejas pasar las nubes. Génesis 28, 14. Ya Dios le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las familias del mundo, de la tierra. Todas las familias de la tierra serán benditas en la simiente de Abraham, en su descendencia. Es por fe. Tuvo un hijo, el hijo de la fe, Isaac. A través de Isaac viene la bendición. Porque os acordáis lo que le dijo Jesús a la samaritana, aquella que era toda escapularios, y llevaba el rosario, y llevaba todas las cosas habidas y por haber, que ella creía que con eso se acercaba a Dios, porque era una religiosa, muy religiosa. Y Jesús tuvo que decirle: señorita, la salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos, le dijo a la samaritana. Y para acercarte a Dios no hace falta ni ir a adorar aquí, ni ir a adorar allá. Solo tienes que creer en mí. Fueron las palabras de Jesús a la samaritana. Así que esta fe que empezó en Génesis 15:6, que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, resulta que llegó por su descendencia. Génesis 28:14, en ti serán benditas todas las naciones del mundo, y nos alcanzó a nosotros, los gentiles, que no somos judíos, pero nos alcanzó. Gálatas capítulo 3 y versículo 14. Gálatas 3 y versículo 14. Para que en Cristo Jesús, está claro,
la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Vemos que esta salvación, de esta fe que preparó en Abraham, fue transmitiéndose hasta que llegó a nosotros en Cristo Jesús. Porque la culminación de los tiempos, Jesús ya fue sacrificado. Y así que creyendo en Él, tenemos esta salvación, tenemos este camino de la salvación. Hemos dicho que el primer punto es el camino de la salvación. El segundo puntito dice creer en Jesús como único Salvador. Romanos 10:9. Son cosas básicas, todos lo sabemos, pero resulta que escuchamos algo por internet, escuchamos algo por la tele y nos hace cambiar la mente. Y resulta que empezamos a dudar de las cosas básicas que sabemos. Y un cristiano tiene que tener certezas de las cosas que sabe. Jesús es mi único Salvador. No hay nada más. Y cualquier otra persona que me presente a otro Jesús que no sea lo único para yo recibir la salvación, ese Jesús que me predica no es igual que el mío. Hay algo que lo distingue. Quizá mi esfuerzo, quizá tengo que dar diezmos, quizá tengo que hacer algo más, quizá no sé si llegaré a tener la salvación. Ese no es el mismo Jesús, no es el mismo camino. El camino de la salvación es creer en Jesús como único Salvador. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. No hay otro Jesús, el que murió y resucitó. En el tercer punto, podemos decir que este camino de la salvación tiene características únicas. Mateo capítulo 7 y versículo 13 y 14. Es un camino angosto y estrecho. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que van. Es un camino estrecho, con muchas curvas, con una palabra muy castellana, con muchos recovecos, y con muchas zonas muy peligrosas, donde uno puede caer, puede despeñarse, donde los enemigos acechan para sacarte del camino, donde en este camino estrecho el mundo entero te estira para que vayas por el camino ancho, el camino de la facilidad, de la comodidad, del no esfuerzo, el camino del ay, cómo le gusta a mi carne ese camino. No tengo que hacer nada, ya Dios lo hizo todo por mí. ¿Correcto? Pero ¿y tu parte? En el caminar hay una parte que nos toca a nosotros, el esforzarse por caminar en ese camino. Esto va muy unido con el último punto: perseverar sin desviarse del camino. Segundo de Juan, capítulo 1 y versículo 9. Hermanos, este punto es muy importante. Dios nos da la salvación. Dios nos muestra el camino. Jesús se presenta como el camino, pero nosotros tenemos que perseverar en ese camino. Cualquiera que se extravía, ¿de dónde? Del camino. Y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina
Es que me he caído en este camino, me vuelvo a levantar. Es que pequé en este camino, me vuelvo a levantar. Es que mis fuerzas me flaquean y en el camino me levanto y el Espíritu Santo me da las fuerzas para continuar. Es que es difícil caminar en este camino. Por Jesús tenemos todas las fuerzas para llegar a la meta. Cuando oramos al Señor, cuando le pedimos las fuerzas, cuando le pedimos su dirección diaria, ¿qué estamos haciendo? Fortaleciéndonos en la fe para caminar el camino. Si no haría lo que yo quisiera. Si yo tengo que hacer un viaje, primero tengo que orar. Señor, voy a hacer este viaje. Señor, guárdanos. Señor, protégenos. Señor, que sea tu voluntad. Señor, si tú te va bien que hagamos este viaje, pues tú abrirás todas las puertas y lo permitirás. Eso es caminar en el camino. Estás poniendo tu vida en las manos del Señor en ese camino. Y en ese camino el Señor te lleva. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Más adelante el apóstol Juan nos dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Pero el Hijo hoy se tiene, y mañana también, y pasado también, pero llega un momento que dice la Biblia: no contristes al Espíritu Santo, no apagues al Espíritu Santo. El otro versículo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no le recibís en casa ni le digáis bienvenido. Amén. Porque tenemos que estar atentos a la doctrina de Cristo. Este camino que hemos dicho que es de salvación, tenéis que saber que también es un camino de adoración. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, no solo es para salvar, sino también para adorar a Dios. Porque si no es a través del camino de Jesús, no se puede adorar a Dios. Entonces, si no fuera así, cualquier musulmán que adora a un Dios estaría adorando a nuestro Dios. Pero no puede hacerlo, porque no lo hace a través del camino. Y otro que lo haga a través de otro Jesús tampoco puede adorar a Dios. Cree que está adorando, pero no está adorando a ningún Dios. Porque la única forma de adorar a Dios es a través del camino que Jesús nos abrió. Cuando dijo él, yo soy el camino, es que yo soy el camino que lleva al Padre. No hay otro camino. No hay otra opción. Si tú quieres orar al Señor, tú quieres adorar al Señor, tiene que ser a través de Jesucristo. No hay otro método. Vamos a leer en Hebreos 4, del 14 al 16. Por medio de Jesús podemos entrar en la adoración. Por medio del camino que nos abrió Jesús podemos llegar a Dios. Mirad lo que dice aquí Hebreos capítulo 4. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. ¿Qué es lo que hace Jesús? Sumo sacerdote. Es nuestro sacerdote delante de Dios, que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí está el versículo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Quién está sentado en el trono? Dios. ¿Quién nos ha abierto el camino para llegar a Dios y poder orar y adorarle? Él es el único camino. ¿Sabéis qué pasaba en el Antiguo Testamento cuando Jesús no había llegado? Vamos a leer en Éxodo 33, 20. Cuando un hombre que se decía amigo de Dios, se llamaba Moisés,
Por medio de Jesús podemos entrar en la presencia de Dios, en la misma presencia de Dios, sin ser destruidos. Pero mirad lo que pasó en Éxodo 33:20, cuando un hombre llamado Moisés quería ver a Dios y le dijo: yo quiero verte cara a cara, yo quiero estar contigo cara a cara. Y Dios le dijo: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Pero Jesús, hemos leído, nos ha dado un acceso directo al trono, donde hay alguien sentado y no está de espaldas, sino que está de cara. ¿Lo vemos? Como Jesús es el camino que nos ha llevado al Padre. No solo la salvación, ya un día lo recibimos y ya está, no. El Jesús es el camino cada día. Tenemos que transitar el camino en la oración. Cada vez que venimos al culto y alabamos y adoramos, lo hacemos a través de Jesús, que es el que nos abre el camino. Si no, Dios no verá mi rostro y vivirá. Pero como Él nos mira a través de Cristo, nos puede mirar, nos puede ver y lo podemos ver por el sacrificio perfecto de Jesús. El punto número 3. Ese camino, hermanos, es un camino de testimonio. Ese Jesús, yo soy el camino, es un camino de testimonio. Jesús en ese camino testificó quién era Él. Y en ese camino todos los que van con Él tienen que testificar quiénes son. Según los que caminan en ese camino. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos, ¿por dónde andamos? Por el camino. Por el camino. Y andamos con Él, y andamos en tiniebla, mentimos. No practicamos la verdad. Es un testimonio nosotros al entrar al camino de Jesús. Yo soy el camino. Él nos da la salvación, entramos en ese camino. Es una vida caminando en ese camino. Luego lo vamos a entender completamente. Y en ese camino nosotros tenemos que testificar de nuestro Dios. ¿Cómo? De dos maneras. Obedeciendo los mandamientos morales de Dios. Obedeciendo los mandamientos morales de Dios. Y yo he puesto aquí 3 puntos que yo creo que son bastante acertados. Si lo veis así, lo vais a entender enseguida. No hacer daño intencionadamente a nadie. Eso es obedecer los mandamientos de Dios. Porque los mandamientos morales de Dios: no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, al prójimo hablo. No darás falso testimonio, no engañarás. Cuando tú encontrarás a un pobre, le tienes que ayudar. Cuando tú ves a tu hermano en dificultad, tienes que ayudarle. Cuando tú estás con tu hermano, no vas a engañarle, vas a estar con él en comunión. Todas las cosas son así. Ese es el camino. Eso es no hacer daño intencionadamente. Proverbios, capítulo 3 y versículo 29. Os lo he dicho alguna vez que Proverbios tiene 31 capítulos. 1 por cada día del mes. Y que es muy importante leer el libro de Proverbios. Y por lo menos 1 o 2 veces al año. 1 o 2 veces al mes. 1 o 2 o 3 meses hay que hacer esto. Es muy bonito. Tiene muchas cosas. Y cada vez que lo lees, aprendes algo nuevo. Y lo que has aprendido se te queda más grabado en la memoria. Y empiezas a acordarte de eso. Proverbios capítulo 3 y versículo 29. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Todos aquellos que viven al lado de un cristiano viven confiados.
Claro. porque saben que no les vamos a hacer daño. Claro. Nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros del trabajo, porque saben que nuestra norma de conducta es el amor. Entonces, no intentes mal contra tu prójimo. No hacer daño intencionadamente. El segundo punto, Mateo 9:13. Tener misericordia. Tener misericordia. Mateo 9:13. Y pues, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Un cristiano, uno que anda en el camino que ha entrado, tiene que tener misericordia. Eso es obediencia a los mandamientos de Dios. Y el tercer punto, Mateo 16, 14, 15. Perdonar. Cuando Jesús habla en la oración, solo hace un pequeño inciso, que es en el perdón. Mateo, capítulo 6, versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Los que estuvieron aquí el viernes, ¿os acordáis de aquella condición? Que si tú haces aquello, Dios hace lo otro. No es que Dios te ponga entre la espada y la pared, o Dios quiere hacerte un chantaje. Es que la consecuencia de hacer aquello es que Dios hace lo otro. ¿Os acordáis del viernes? Esta es otra frase de aquellas. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Dios os perdonará. Porque claro, ¿cómo vamos a llegar delante del trono de Dios por el camino que Jesús nos ha dado con rencor? No tiene parte con el amor ni con la misericordia, tiene parte con el perdón. Y el perdón a veces cuesta mucho, pero hay que perdonar. Es obligatorio de un cristiano perdonar. Eso no quiere decir que no te cuides, porque tú puedes perdonar a aquella persona que te ha mordido, pero lo que puedes hacer es no acercarte la próxima vez. Eso no quiere decir nada. Él te mordió, tú le perdonas, Señor, yo le perdono, no le tengo rencor, pero él allí y yo a 1000 kilómetros. ¿Está? Yo lo he perdonado. El Señor no me dice que te debe cogerlo del brazo y llevarlo. No, yo lo he perdonado y está perdonado. Pero me cuido, porque si me acerco, me volverá a morder. Como aquellos perritos que son mal criados, mal cuidados, y cuando te acercas te muerden. Te muerden una vez, te pueden morder dos, a la tercera ya no te tienes que acercar. No tienes nada contra el perrito, pero es su forma de actuar. Hay personas que son como perritos, que cuando te acercas solo viven mordiendo. Entonces, mejor no acercarte. La Biblia no dice que tengas que dejarte morder, tienes que perdonar. Tú le perdonas el mordisco, Señor, no es cristiano, lo entiendo, pero me tengo que cuidar. No puede ser cada vez que me acerque a él, me insulte, me hable mal, me haga quedar mal delante de la gente, 1000 cosas, me quiera robar, me quiera tomar de lo mío, no puede ser. Una vez vale, 2 también, 3. Hay 2 mejillas, pero hay más. Pones una y pones la otra, luego ya no sé qué vas a poner más. Se vale correr. Se vale correr. Entonces, tener misericordia y perdonar. En este camino del testimonio que estamos hablando en este punto, hemos dicho que un punto es obedecer los mandamientos. ¿Sabéis cuáles son los mandamientos? Vamos a verlo. Mateo 22, del 23 en adelante. Vamos a ver cuáles son los mandamientos. A ver si os lo sabéis de memoria. Prueba de examen. Mateo 22, versículo 34.
Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Todo esto eran todos religiosos, grupos de religiosos. Versículo 35. Y uno de ellos, intérprete de la ley, este tiene más pecado, porque los intérpretes de la ley, su estudio era estudiar la palabra de Dios. Tenían que discernir la palabra de Dios. Y preguntó por tentarle, para tentar a Jesús, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Esto es como no sé, como insultar a Jesús, que estaba haciendo bien, que hacía las cosas bien, que la gente sabía que hacía bien a todo el mundo, que estaba lleno de amor, que hacía todas las cosas que Dios le había dicho que tenía que hacer, que la gente veía que era algo más que un hombre, era algo sobrenatural, que la bondad estaba en él, que no había maldad en ningún punto. Y es como si fueran a insultarle. ¿Tú no sabes cuál es el mandamiento primero? Era un maestro, Jesús, le llamaban maestro, y él no tenía que saber cuál era el gran mandamiento. Era una forma de insultarle, de humillarle delante de todos. Y Jesús no se lo tomó así, sino que le contestó. Y Jesús le dijo: esto va para ti, le dijo a él. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es un esfuerzo, hermanos. Es amor, pero no es un amor como el que se enamora de su novio o de su novia, no. Este es un esfuerzo, este es un amor con esfuerzo. Este amor necesita esfuerzo. Yo cada mañana cuando me levanto tengo que poner a Dios primero que todo. Yo cuando me acuesto pongo a Dios primero que a todo. Cuando voy a trabajar pongo a Dios primero que todo. Cuando tengo que hacer algo pongo a Dios primero que todo. Todo en mi vida se basa en Dios. Él es lo primero en mi vida. Es un amor con esfuerzo. Y quien no entienda esto no ama a Dios. No existe el amor a Dios sin esfuerzo. No existe. Este es el primero y gran mandamiento. ¿Sabéis qué le pasó a este intérprete de la ley? Esas palabras le clavaron dentro. Él, que interpretaba la ley, nunca había pensado que Dios tenía que ser lo primero para él. Si hubiera sido lo primero, no hubiera tentado a Jesús. Jesús le contestó según lo que necesitaba escuchar. Pero luego dice, en el versículo 39, y el segundo es semejante: amarás a la vecina, a tu prójimo como a ti mismo. O al vecino. A la vecina. Amarás al prójimo como a ti mismo. Eso hace que tengas que tener un esfuerzo. Para cuando estás en el trabajo y aquella persona es un incordio y te salen ganas de decirle: mira, ¿entiendes? Entonces tú no puedes decirle todas esas cosas y te pones a orar al Señor: Señor, bendícelo. ¿Cómo puedo ayudarle? Dame paciencia, dame sabiduría, dame conocimiento. ¿Cómo puedo ayudar a esta persona que está alejada de ti y que todo lo que hace, lo hace porque no te conoce? Es un esfuerzo. De los que trabajan aquí, bien saben los compañeros de trabajo, hay algunos que es para tirarle algo por la cabeza. De lo pesaditos que son. Y si no es el compañero de trabajo, es la vecina de arriba o es el vecino de abajo. Y si no, es otra persona que tenemos alrededor. Y si no, es cuando vamos al médico y nos trata con aquella
con aquella dejadez y con aquella cosa. Y dice, bueno, señor, llevo 3 meses esperando esta cita y usted en medio minuto me quiere ventilar. Sí. Y te da ganas de decirle 4 cosas al médico. Pero nosotros estamos por encima de esto. Nosotros estamos por encima. Amor al prójimo como a mí mismo. ¿Yo me lo haría esto? Esta es la primera pregunta cuando tengamos que hacer algo a los demás. ¿Yo me haría esto a mí mismo? ¿Cuántas cosas dejaríamos de hacer si nos hiciéramos esa pregunta? ¿Yo me haría esto a mí mismo? No. Entonces, no lo tengo que hacer a los demás. ¿Yo le hablaría así a fulanito? No. ¿Por qué le hablo? Porque no pienso en que si me lo hicieran a mí, me dolería. Ese es un esfuerzo. ¿Veis que el amor, este camino necesita un esfuerzo continuo? Amar a Dios es un esfuerzo. Amar al vecino es un esfuerzo. Amar al prójimo es un esfuerzo. Y por último, amarás a Dios y amarás a tu prójimo, son los 2 puntos que vienen. Pero viene un tercer punto, amar a los hermanos en la fe, ya no con esfuerzo, con sacrificio. Ya es un poquito más allá. A los de la familia de la fe es un poquito más allá. El amor tiene que ser más esforzado todavía. Dice él, Juan, capítulo 13 y versículo 34. Jesús mismo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Que también os améis. El mismo amor sacrificial. Es el amor que le pide Dios a los maridos o sus esposas. El mismo amor sacrificial. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Es el mismo amor. Amor con sacrificio, amor con esfuerzo. Que nadie os engañe. Los que predican Dios es amor, predican un amor que no es sacrificial, que no es que tú no tienes que hacer nada. Dios lo pone todo en ti. Esa es una parte. La otra parte la tienes que hacer tú. No existe un amor sin esfuerzo. Y si no, es un amor erótico, o un amor sensual, o un amor carnal, pero no es un amor ágape divino, que es el que tenemos que tener. Y si tú estás en este camino y quieres llegar a la meta, tienes que obedecer los mandamientos, obedecer y amar, con amor ágape, con el mismo tipo de amor. Y por último, el camino. ¿Vosotros sabéis cómo llamaban a los cristianos en la antigüedad? El primer nombre que tuvieron los cristianos, ¿sabéis cuál era? Los del camino. Ellos eran los del camino. No tenían otro nombre. Lo de cristiano se lo pusieron en Etiopía unos inconversos y les llamaron, estos son los cristianos, despóticamente. Pero la primera iglesia, ellos se pusieron el nombre. ¿Cómo los llamaremos? Los del camino. ¿Sabéis lo que significa los del camino? Es la idea, mira, esto está en Hechos, capítulo 19 y versículo 23. Está en muchos versículos, pero este es uno de ellos. Hechos 19, 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca de el camino. Hubo un disturbio que no era pequeño, hubo un gran disturbio entre la gente por causa de los del camino. Ese era el nombre que ellos tenían, los del camino. Mirad, solo os dejo aquí unas ideas para que veáis lo hermoso que era ese nombre. La idea de movimiento, cuando tú ves un camino, te da la idea de un movimiento, tienes que caminar por ese camino. No es un camino que no lleva a ningún lugar. Tú ves un camino cualquiera, ese camino tiene un fin, algún lugar va a ir aquel camino. Expresa una idea de movimiento, como la luz.
La luz siempre está en movimiento. Por eso Dios es luz. Yo trabajo y mi Padre trabaja. Es un constante movimiento, es un constante no parar en las cosas del Señor. No es estar estático, no es estar pasivo delante del mundo, sino estar activo. Los del camino están activos. ¿Qué pueden hacer por este mundo? El camino nos obliga a tener fe en el próximo paso hasta llegar a la meta. Mientras vamos caminando, no sabemos cuándo llegaremos a la meta. Tenemos que tener fe. Yo sigo en el camino. Fe en Jesucristo, fe en el camino. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, esa frase expresa la grandeza de ser un hijo de Dios. No solo te abre las puertas, sino que te muestra cómo tienes que ir por este camino. El caminante que hizo bien a todos. ¿Quién fue este caminante? Y busca seguidores a seguir su camino. Este fue Jesús. Jesús no estuvo estático en una ciudad. Que vengan todos a mí. Yo soy Jesús el Mesías, Cuidado, he llegado, Aquí, yo. Todos venir a mí. No, iba por los caminos, buscando a los pobres, buscando a las viudas, buscando a los necesitados, ayudando, haciendo bien. No los caminos a Él a los caminos. Camino que tiene que llevar la salvación al mundo entero. Cuando Jesús dijo, id y predicad el Evangelio, ¿por dónde? ¿Por el mar? Por los caminos. Por nuestro caminar diario. Por la senda que Jesús nos ha marcado. Por ahí tenemos que ir y predicar el Evangelio. Unos son enviados como misioneros. Otros son enviados a otros países. Otros son enviados. Pero todos tenemos el llamamiento de predicar en nuestras casas. Ese es nuestro camino. Ese es nuestro camino. Eso es estar en el camino del Señor. Caminar siguiendo las huellas del mismo Jesús, siendo semejantes a Él. Tú sigues un camino y ves unas huellas marcadas y sigues por ese camino, siguiendo las huellas del Maestro. Si el Maestro hizo bien, nosotros tenemos que hacer bien. Si el Maestro ayudó, nosotros tenemos que ayudar. Tenemos que aprender de las cosas que Jesús tiene para nosotros. Tenemos que aprender de la palabra de Dios. Camino que les lleva a acercarse al mundo y no esperar que el mundo se acerque a ti. Un cristiano estático que espera, no, yo hablaré al Señor cuando alguien venga a mí y entonces yo le hablaré. No, el camino que dice que tú tienes que ir a ayudar a predicar a los demás. Ese es el camino. Es un nombre glorioso. Los del camino están en acción, están caminando, no están encerrados, no están asustados, no están atemorizados, están caminando, están en acción, están trabajando. Tienen una meta, han salido de un lugar, pero saben dónde van a llegar. Caminarse es sentirse vivo, y no hay mejor caminar que estar acompañado de Jesús. ¿Cómo vamos a llegar a la meta si no caminamos? ¿La meta va a venir a nosotros? ¿Cómo vamos a llegar al cielo? ¿Cómo vamos a llegar a estar con Jesús si no caminamos con Jesús hasta el final? En el punto número 1 os he dicho, perseverar sin desviarse del camino. Esa es la idea del camino, perseverar en ese camino. El camino, qué bonito nombre para un grupo de seguidores de Jesús.
los del camino. No son personas que están encerradas en casa, no son personas que se han encerrado en una ciudad o en un convento o simplemente quieren huir del mundo, no. Son personas que el mundo no les da miedo. Son personas donde el mal no tiene cavidad en ellos, porque ellos vencen el mal con el bien. Son personas donde el amor es su señal de andar. Perdonar, olvidar. Apartarse, porque a veces en el camino hay perros que te quieren morder, pero tienes que apartar. Pero continúas en el camino. Ayudar al que se cae en el camino junto a ti, a levantarlo. Vamos, que Cristo está allí esperándonos. No desfallezcamos, no te quedes en el camino. Si te has cogido un constipado, te daré un frenador y te despertarás y vamos para el camino. Si estás débil en la fe, únete con nosotros y te fortaleceremos en la fe. Continuaremos juntos en el camino. Y mejor andar juntos que no separados. No dejate congregados como muchos tienen por costumbre, porque este es el camino, el congregarnos, el estar juntos, el fortalecernos en la fe para llegar a la meta. ¿Tú quieres llegar a la meta? Tienes que andar por este camino. Jesús dijo, yo soy el camino, no hay otro. Me gustaría decirte, y a Jesús incluso cuando estaba en Getsemaní, oró al Padre, Padre, ¿no habrá otro camino? ¿No habrá otro camino para que el ser humano pueda volver a llegar a estar contigo? ¿No habrá otra manera? ¿No habrá otro camino? El Padre le dijo que no. Todo se lo había dado al Padre, todo lo que Jesús pidió. Pero cuando Jesús le dijo, pase de mí esta copa, el Padre le dijo, no hay otro camino. Este es el camino. Y si ese es el camino que anduvo Jesús, para nosotros, ¿qué es este caminar por la tierra? Acompañados de Jesús y con la fuerza del Espíritu Santo y con la esperanza viva de que vamos a estar con Él por toda la eternidad. Amén. Nosotros somos los del camino. Los del camino no están estáticos. Los del camino caminan, se esfuerzan. Los del camino llegan a la meta. Amén.